La segunda FEB está a punto de terminar, ya tenemos las eliminatorias finales para decidir dos nuevos ascendidos a primera FEB y lo comentamos en Bajando al Bar. Pues Kiko, la verdad que, bueno, primero tenemos que decir que no tenemos a nuestro experto en segunda FEB este vídeo, no hemos podido cuadrar con Diego de la Pinta para que se pasara por el canal, pero creíamos conveniente, ¿no?, repasar un poco lo que es la situación de la segunda FEB, porque este sábado pues empezaban los playoffs de la primera FEB, que es nuestra categoría predilecta, por así decirlo, pero también se decantaban cuáles iban a ser las últimas eliminatorias por el ascenso en la segunda FEB, y es que estamos ya a solo dos partidos en cada eliminatoria, 4 en total, de descubrir cuáles son los dos últimos integrantes de la primera FEB del año que viene. Sí, y sobre todo por desgranar un poquillo, así a modo de resumen, y ubicar a la gente que dos equipos de los 4 que quedan pueden estar en primera FEB. Y además, Jaime, tras unas semifinales de muchas propuestas, de equipos que sí, han dado la cara, otros equipos que han sorprendido, y vamos a ello, a ver qué podemos ver. Pues vamos a repasar los resultados de los cuartos de final, porque teníamos 4 eliminatorias en las que, por ejemplo, la primera gran sorpresa, ¿no?, es que Cáceres, que de hecho, como sabéis, pues entraba al cuadro directamente en cuartos de final después de perder ese duelo entre los primeros clasificados ante Palmer, que ya se ha ascendido a primera FEB. Cáceres cayó derrotado en esta eliminatoria de cuartos de final ante Lobe Huesca La Magia, 77-70 en Huesca, y también cayó derrotado en Cáceres, 83-84. Huesca se enfrentará al ganador de FIP Palma y Cultural Leonesa, que fue el equipo mallorquín. FIP Palma ganó el primer partido en León 64-70 y empataron en la vuelta a 79. Por el otro lado del cuadro, San Antoni pues cumplió con su cometido siendo, digamos, el gran favorito, porque ganó en la ida en cancha de CB Prat 58-87 y no se dejó sorprender en la vuelta, pero Prat lo tuvo cerca, hizo un fantástico partido y ganó por 18 puntos, 85-103. San Antoni se enfrentará a Melilla, que ganó de 30 en un partido bastante engañoso en la vuelta, porque en la ida perdió 86-79 ante Archena, un proyecto también muy estimulante, y la vuelta, que fue un partido muy igualado, se terminó cayendo Archena en el último cuarto y el resultado final fue de 67-97. Con esto, Kiko, como decimos, uno de los ascendidos a primera FEB será o Huesca o FIP Palma y el otro o Melilla o San Antoni. Por un lado, dos de los claros favoritos al ascenso, podemos decir que eran en verano, y en el otro, pues, un Huesca que se cuela entre ese dominio de los equipos isleños. Sí, Jaime, la verdad es que lo que tú decías de los equipos isleños, como les dé por subir 3 equipos el año que viene. No, 4 equipos el año que viene. Cuatro. O sea, Las los Islas 3 Baleares. ascendidos de Mallorca. Bueno, los 3 ascendidos de Baleares. Habla muy bien, ¿no?, de lo que ha sido, de lo que está creciendo el baloncesto en las Baleares, ¿no? Bueno, creando buenos proyectos, invirtiendo bien en los jugadores, en las instalaciones. Y por otro lado, Jaime Melilla, el decano de la competición, que está a un pasito de regresar. Además que hizo un partidazo ante las otras lesiones, hemos comentado un poco fuera de cámara, bueno, el buen partido que fue de ambos. Y por el otro lado, Jaime, un Huesca que también molaría, ¿no?, ver otra vez en la categoría. Yo creo que también es un equipo que ha estado un poco, bueno, un histórico del Areboro, y la verdad es que sería muy bonito. Creo que cualquiera que suba estaría muy bien. Estaba mirando justo, este es el tercer año consecutivo de Huesca en Le Plata, en segunda FEB, desde su descenso en la 21-22. Podemos empezar un poco por esa eliminatoria. Vale. La verdad que, bueno, lo que sorprende desde luego, Huesca, que ya había tenido una muy buena primera eliminatoria. Ahora se me ha olvidado el rival, la verdad es que esto de que sean tantas eliminatorias, voy a repasar un momento. La primera eliminatoria de Huesca fue ante Godella, que era otro de los grandes equipos, la verdad, un equipo que nos había gustado mucho en liga regular. Y ahora con Cáceres, pues lo que decimos, Cáceres, que había estado, ¿no?, a escasos minutos en el primer partido de irse con una renta bastante abultada a Mallorca, cayó derrotado en Mallorca por una diferencia tampoco muy, muy amplia, peleó la eliminatoria, se metió al cuadro normal, digamos, entre el resto de clasificados, y en la primera ronda está fuera, o sea, está
unos minutos estar en primera FEP, ahora tener que esperar por lo menos todo el curso que viene. Y por el otro lado, Huesca, pues sorprendiendo completamente y colándose a solo un partido de volver a ascender. Sí, Jaime. Y la verdad es que, bueno, en caso de Cáceres, tuvimos a Edu Gatell en el canal. Sí. Sensación extraña, ¿no? La del equipo extremeño, porque se le ha escapado un poco la temporada en 2 partidos. Sí. Bueno, Edu decía que eran un poco capaces de todo, ¿no? Que cuando tenían un nivel de intensidad alto podían ganar a cualquiera y cuando era un equipo más, no sé, terrenal era cuando no podían apretar tanto en defensa, ¿no? Y bueno, Sí. pues si en Cáceres el equipo rival se va a 84 puntos, pues es cuando está complicado. Sobre todo por un pequeño colchón de la ida. Además, la propuesta valiente que tiene este Huesca, que la verdad es que, la figura de Martín Iglesias, que está haciendo un temporadón, y bueno, también Marín, Bracy, o sea, Sí, Bracy Huesca, es un súper sí, jugador. tiene un equipazo Huesca. La verdad es que puede ser mi favorito para el ascenso, Jaime. A mí me gustaría mucho que hubiese Huesca y Melilla. O sea, sería guay por el clásico a través de nuestra categoría. Pero sí que es verdad que Cáceres como que yo creo que es un golpe súper duro, Sí, porque, sí. bueno, caes ante Palmer y en tu sentimiento está que lo sacas en la siguiente fase y que aunque tengas que jugar 4 partidos más que Claro. tu rival, pero te quedas a mitad de camino y encima, lo que tú decías, que no voy a repetirme, pero es la sensación de, pues, el año que viene, ¿no? Y es saber gestionar eso de cara a la siguiente temporada, porque, bueno, es verdad que ha construido un equipo sólido, Fernando Sierra, con buena base. Sí, todos esos jugadores, digamos, que Sí, venían con más renombre, claro, Alvarado, sí, Rakosevic, claro, Gatell, que además sí estaba tocado, rindieron bastante, pero se quedaron un poco, bueno, se quedaron un sí, poco a mitad de sí, totalmente. partido. Y si al final, cuando parecía que lo tenía Huesca, intentó complicar un poco las cosas Rakosevic, no tuvo buenos porcentajes, pero bueno, la verdad es que, bueno, lo que decimos, Huesca hizo una grandísima eliminatoria, con mucho daño desde la línea exterior, Pablo Marín, que llegó desde Betis, Héctor Figueroa, que es un gran jugador también. Y bueno, se lleva la eliminatoria porque también es un equipo muy sólido y yo creo que todos lo pasamos un poco por debajo del radar y yo creo que perder ese duelo por el primer puesto tiene que ser duro anímicamente y lo acabará pagando Cáceres. Totalmente. Pasamos a, bueno, lo que es el grueso del resto de eliminatorias. La que vimos en directo fue esa de Melilla y Archena, por la hora también. Una Archena que, como decimos, nos ha encantado y podemos aprovechar para, como decimos, ¿no? Enaltecer y valorar esos proyectos de recién ascendidos como Archena y como Cultural, que han competido contra dos gigantes de la competición durante mucho tiempo. Tremendo. Archena con una propuesta súper valiente, Cultural también, con dos equipos, bueno, que han complicado mucho lo que es la anotación de los equipos rivales. Bueno, a Melilla en el último caso al final se termina desatando, pero han puesto las cosas súper difíciles y la verdad que han sido dos equipos que han hecho muy estimulante esta fase de Sí, la competición. sí, lo comentábamos también el otro día. En el caso cultural leonesa, sobre todo, la propuesta de juego, ¿no? Que no un juego rápido, atrevido, de muchísimo ritmo. Y una Archena, Jaime, que a mí me ha sorprendido. Para mí la sorpresa de la temporada. Un equipo que ha Sí, sí. competido tan bien, de manera tan sólida, porque no es fácil el salto de tercera a segunda FEP. Y ha sido, la verdad, una temporada magnífica de ambos. Una pena que el desenlace, porque hubiera sido muy divertido tener a estas dos propuestas el año que viene en la categoría, pero al final la segunda FEP para mí es más dura que la primera FEP y no perdona. Entonces, pues bueno, aquí a esa mala Bueno, suerte. también hay veces que, digamos, ¿no? Es mejor asentarse primero en la categoría Sí. que ir subiendo todos los años, porque eso también económicamente y a la hora de acelerar el proyecto muchas veces Eso es. es duro. Entonces, los que están más preparados en ese sentido, pues son los Melilla, que de hecho tiene un equipazo Sí, con Ezequiel Sombeali, que, bueno, pues por ejemplo, apareció con varios tiros exteriores cuando más complicado estaba el partido. Pablo, que hizo un partidazo, Stilma, que se está recuperando, Javi García, el puesto de base. Es que es un brutal. equipo fantástico, fantástico. Equipo con cierta base para el año que viene tener Sí, varias piezas en primera FEP sí. y construir desde abajo, que al final es un poco lo mínimo que se le despacha a un equipo de esta envergadura como Melilla, que es el equipo con más años en la categoría. Y luego, pues, como decimos, en una eliminatoria ciertamente parecida, aunque, como decimos, la de Melilla terminó siendo un poco engañoso el resultado, Palma se cargó a Cultural Leonesa
Un Palma que también era de los grandes favoritos al empezar el verano, ¿no? Lo hablábamos con Diego de la Pinta, que quizá los dos grandes favoritos eran los dos equipos mallorquines. Y Palma remontó un resultado dificilísimo en la primera eliminatoria, ya lo sabéis, contra Caja 87. Y la verdad que se le ha puesto súper complicado Cultural Leonesa. Y ahora pues está a una eliminatoria del ascenso, pero probablemente de los 4 es el que más lo ha sufrido a lo largo de las 2 eliminatorias. Es que estuvo cerca la Cultural de levantarlo, ¿eh? Hubo momentos de partido que parecía que se cogía la ventaja a 6 puntos y se traía y metía en la final. Pero es verdad que Figui Palma ha demostrado ser un equipo muy bien construido. Por cierto, en clave de primera FEP, con todos los ojos puestos en Luca Giovanetti, que está brillando muchísimo en esta fase final de segunda FEP y de ascenso. Es muy bueno. Es muy buen jugador. Y encima aportando muchísimas facetas, ya no solo en la pelea por el rebote, sino también con puntos, ¿no? Es un molde espectacular que ha demostrado que la categoría de segunda FEP se le queda ciertamente pequeña. Entonces, bueno, a ver qué pasa los planes de estudiantes con él, porque es un jugador a tener en cuenta. Y luego, Jaime, a mí la temporada de la Cultural Leonesa me ha encantado. Creo que la propuesta de Castillo ha sido espectacular, sobre todo por lugares comunes de juego, ¿no? Un equipo que valiente, rápido, que trabajaba desde atrás en ciertos momentos y que me hubiera parecido un estilo muy trasladado a la primera FEP el año que viene y haciendo un buen proyecto. Pero bueno, supongo que en proyectos así, si no es este año, es el siguiente. Un poco con lo que pasó, y volviendo a San Antonio el año pasado, ¿no? Que se quedó muy cerquita. Da la sensación de que este año no se les va a escapar porque el juego es mucho más bárbaro. Y bueno, esto es construir para el año que viene, seguir creciendo. Un jugador que es seguro el año que viene, bueno, o casi seguro va a estar en primera FEP, va a ser Isaac Vázquez, que es propiedad de Ourense, y la verdad que es un jugador fantástico. Y otro que me dijiste tú ya, la primera jornada de segunda FEP, yo creo, y me parece un jugador que no es para que lo fiche en la primera FEP, es para que lo fiche un Liga Endesa y lo ceda o se lo quede de final de rotación, es Roger Fábrega. Sí. Que buenísimo. Es una eliminatoria impresionante. Buenísimo, buenísimo. De hecho, con muchísimo liderazgo, o sea, asumiendo balones calientes, asumiendo situaciones de juego complicadas. Es que tiene 20 años, ¿eh? Tremendo, tremendo. Futuro espectacular. Si es que al final, Jaime, en segunda FEP hay talento. Además, claro, si en primera FEP está costando apostar por ello, imagínate en segunda FEP, ¿no? Pero ahora es que es un año muy disfrutable en cuanto a estas pequeñas figuras que han apareciendo en la categoría. Y bueno, lo de Roger Fábrega es ejemplo de ello. Pues Palma, como decimos, que cumple su cometido con un equipo que, por repasar algunos nombres, la verdad es que en verano estaba muy bien montado. Jorge Martínez, que destacó en Albacete. Tiago Díaz, que bueno, no terminó de jugar en Alicante, pero era un nombre que también podíamos ver si terminaba destacando en segunda FEP. Xavi Veraza, Giovannitti, que ha llegado ahora. Un grandísimo equipo para afrontar esa fase final. Como decimos, Huesca, Figui y Palma, en la que en teoría el favorito por músculo económico y por a lo largo de la temporada es Palma, que además jugará la vuelta en casa, pero no es nada fácil. Y por otro lado, como decimos, Melilla, que es uno de los descendidos y que, como hemos repasado, tiene un grandísimo equipo, se enfrentará al que quizá por plantilla, por presupuesto, etcétera, y por quedarse a un triple en verano de ascender, era el gran favorito este verano, que es San Antonio, que ha ido creciendo de forma bestial durante la temporada, pero el único día que quizá ha dejado dudas desde hace muchísimos meses, Kiko, es en este último partido en casa ante Prat, aunque parecía que no se terminaba de jugar nada. No lo tuvo tan lejos Prat. No. Es que de hecho a mí me sorprendió mucho el marcador. De hecho, yo llegué a pensar que había perdido la eliminatoria a San Antonio, que había pasado Prat. Claro. Sí, porque... a mí en el momento se me olvidó que eran 30 arriba porque dices, joder, 18 abajo, pues te quedas fuera. Eran casi 30 arriba, 28, 29 puntos de renta, que le sirvió como colchón y un grandísimo primer partido, porque, por ser francos, el partido de San Antonio en Prat, ante Prat es una barbaridad en la ida, o sea, es un avisonador a un rodillo, la sensación de mantener lo que se ha construido la temporada pasada con el ascender entre ceja y ceja y exprimirlo hasta el máximo este año en esta fase. Entonces, la propuesta de San Antonio es espectacular. Ya el año pasado estuvo a un detalle de subir de San Antonio ante Morón. Es que tiene un equipo fantástico, San Antonio. Bueno. Greg Gant, Isaac Mayo, Laron Smith, que estuvo en Almansa en Leboro, y a mí me dejó súper frío. Y claro, cuando lo vi me sorprendió un montón que terminara volviendo a jugar a este nivel, digamos, en un equipo que probablemente vaya a subir o probablemente iba a subir.
y la verdad que está haciendo unos números fantásticos. Josep Peris, Alex Llorca, De la Rúa, que el año pasado Sí. ya fue uno de los grandes destacados y es uno de los mejores nombres de la eliminatoria. San Side, que probablemente también sea jugador de Primera FEB el año que viene. El tema Por de plantilla Siria, es una pasada. el tema de Siria que sí que a lo mejor sí que sube un poco el peaje, ¿no? De ese primer año, pero es un jugador espectacular. Es Yo muy creo que bueno. va a tener un cartel en sí, la de San Antonio Asciende, de jugar clave en Sí, sí. primera FEB. Y luego lo que decías de la Rúa, luego Barrio, que es un entrenador que Sí. yo creo que también a nivel primera Ya FEB ha ganado bastante pozo. Sí, totalmente. O sea que es bonito ver cómo hay 3 Baleares a punto de ascender. Bueno, hay 2, pero realmente uno ya ha subido. Y tener el año que viene 4, Jaime, que lo hemos dicho antes, porque va a haber un mínimo, vamos a tener varios derbis. Cambia bastante el panorama de la liga a la hora también de Sí, los viajes baleares. desplazamientos y todo. Sí, Sí, sí. en caso de que asciendan. Obviamente luego Melilla y Huesca. Yo creo que el regreso de Melilla, hablando de hipótesis, por supuesto, un hipotético ascenso de Melilla es una buena noticia también. Cualquier ascenso es una buena noticia, pero en el caso de Melilla creo que resucita un poco el proyecto, ¿no? Porque era un poco alarma un Melilla en segunda FEB, tras todavía en primera Sí, FEB. es cierto. La caída de un histórico Podíamos, que regrese otra podíamos no vez. saber, podíamos no saber cómo iba a reaccionar esta temporada en segunda FEB, si Sí. había la ambición de regresar pronto. Y la verdad que el proyecto pues tenía muy buenos nombres y sería un buen síntoma verlos de vuelta. De hecho, no se quedó tan lejos de Cáceres, pero al final de los descendidos el año pasado, ni Cáceres ni Clavijo, solo Melilla es el que tiene un poco en su mano el regresar, ¿no? Y eso dice mucho del proyecto melillense, que bueno, que ha apostado bastante y al final del año le ha salido la apuesta, por supuesto, bien. Tenemos, digamos, como varias narrativas, ¿no? Ese Figui Palma San Antonio, que es el ascenso de los 2 Baleares, el regreso de equipos que llevan varios años fuera de, bueno, varios años, Melilla 1, pero equipos históricos de la competición que llevan algún año fuera. Entonces, también se pueden combinar, ¿no? Que por un lado ascienda San Antonio y por otro Huesca o al revés, Palma y Melilla, pero son un poco las opciones que la verdad es que no hay tanta sorpresa como pudiera ser el Morón del año pasado o que terminara subiendo ese Clavijo que hizo una grandísima temporada, pero se quedó una plaza que terminó pues por quedarse libre. Son equipos que se podía más o menos presuponer que iban a estar ahí y que de cara al año que viene seguro que hacen proyectos bastante ambiciosos y nos hacen disfrutar de la primera FEB, lo que es el nivel medio seguro que se eleva. Sí, es lo que te decía, Jaime, creo que has dado un poco en el clavo. Creo que son 4 proyectos muy ambiciosos, de largo recorrido en primera FEB, los 4. Sí. A mí me gusta muchísimo Huesca, por los movimientos que hicieron en verano y por la construcción del equipo y por perfiles me parecía un equipo curioso, pero lo que decíamos, el Palma con la inversión que ha hecho, San Antonio por propuesta también Melilla y calidad de jugadores y la historia que tiene detrás, creo que son equipos muy top para la categoría y cualquiera de los 2 que ascienda va a subir mucho el nivel de la competición. No me aparece, corrígeme si me equivoco, ¿cuándo son los Sí, partidos? No lo he el terminado de sábado, encontrar. el sábado 8:30 tenemos el partido que enfrenta lo diré, a Melilla, perdón, a Peñas Huesca contra Fútbol Palma a las 8:30 en Huesca. Y el domingo a las 12 de la mañana tenemos el Melilla San Antonio. Bueno, ahora Esos otra son vez Melilla por la los. mañana. Sí, el horario muy de Melilla. Ya en primera fe, ¿te Sí, acuerdas que sí. ya jugaba mucho por la mañana? Y luego la vuelta sería el 31 de mayo a las 6:30 el Palma Peñas Huesca y San Antonio y Melilla el 31 también a las 8. O sea que el 31 Perfecto. ya sabemos que 2 equipos acompañan a Palmer en el ascenso a primera FEB y qué panorama queda Sí, del año que viene. solo va a quedar por decidir después de ese fin de semana
quién es el que asciende a Liga Endesa en la Final Four del fin de semana siguiente. Ya todo Eso esto es. lo tendremos Eso visto es. para Y temporada cerrada, Jaime. También tocará analizar un poco qué panorama le espera, ya con el dibujo de segunda FEP y a ver qué plazas se quedan, cuáles a lo mejor por mantenerse y tal. Sí. El panorama que se le queda a Morón, a Castelló y a Valladolid. Así que lo analizaremos también con Diego Lapinto Desde cuando luego. tengamos oportunidad, porque, bueno, no va a ser una liga fácil y va a ser curioso ver, sobre todo a Valladolid en segunda FEP, cómo Sí, sobrevive la sí, provincia. sí. Pues este era un vídeo, como decíamos, informativo, porque si no se nos pasaba ya, ¿no? En muchas eliminatorias y queríamos poner un poco el contexto de las eliminatorias finales en la segunda FEP. No ha estado Diego, pero prometemos traerlo, sobre todo para analizar un poco cuáles han sido las claves de los dos equipos que terminen ascendiendo cuando se decidan estas eliminatorias y, como decíamos también, pues para analizar un poco cuál puede ser el panorama de cara al curso que viene para los 3 descendidos de esta temporada en primera FEP. Nosotros, Kiko, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Si no tenemos nada más que añadir. Un Muchísimas placer, Jaime. gracias, como siempre, por estar a mi lado en este repaso a la segunda FEP, que también está a punto de terminar. De cara a este fin de semana, como sabéis, tenemos terceros y cuartos partidos de la primera FEP que comentaremos al terminar el fin de semana. Estamos a punto de terminar ambas competiciones, así que seguiremos trayendo contenido hasta el cese. Dejadnos en comentarios qué opináis de estas eliminatorias, quién creéis que va a pasar, dónde pueden estar las claves, que os leeremos y debatimos. Así que, Kiko, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.